¿Cómo enfrenta un cristiano el pecado continuo? Bueno, primero que todo, necesitamos entender que si una persona es cristiana, su corazón ha sido regenerado. Se le ha dado vida, se le ha dado un nuevo corazón y además el Espíritu Santo habita en ellos. Entonces, un cristiano va a experimentar cambios, transformaciones, van a crecer en conformidad con Cristo. Sin embargo, al mismo tiempo, nunca seremos libres del pecado en este lado del cielo. Quiero que miremos 1 de Juan 1. Juan dice, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Una de las cosas que es tan evidente acerca de alguien que es cristiano no es que sean sin pecado, pero que reconocen el pecado en su vida. Y cuando ven ese pecado, lo confiesan. Muchas veces no vemos lo extraordinario que realmente es. Vivimos en un mundo que peca constantemente contra Dios y aún así tan pocas personas reconocen su pecado, asumir la responsabilidad de su pecado, confesar su pecado, lamentarse por su pecado. Así que cuando ves a una persona que ha profesado fe en Cristo haciendo estas cosas, es evidente que realmente han llegado a conocerlo. Verás, un cristiano pecará menos, pero no estará sin pecado. Pero cuando pecan, causará tristeza en su corazón. Los llevará al arrepentimiento y a la confesión de ese pecado. Él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay tantas veces en que predico en una iglesia y esta misma cosa sucede cada vez. Tal vez predique en una iglesia sobre el pecado o sobre la necesidad de ser santo. Y a veces el Espíritu de Dios estará obrando y muchas personas estarán quebrantadas por su pecado. Y lo que parece ser tan inusual es esto. Las personas que son usualmente las más piadosas, sinceras y devotas en la iglesia, son las más quebrantadas por su pecado. Mientras que aquellos que muestran pocas señales o evidencias de haber nacido de nuevo, se sientan allí como si no tuvieran pecado en absoluto. Y lo que estamos viendo es la obra del Espíritu de Dios en el pueblo de Dios. Y la falta de esa obra en personas que profesan fe en Cristo, pero realmente no lo conocen. Ahora dice esto en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Cuando el creyente peca, el creyente debería confesar ese pecado, apartarse de él y pedir perdón. Ahora, ¿qué es la confesión? Confesión, literalmente en el griego es una palabra homologeo y literalmente significa decir lo mismo. Así que si soy cristiano y estudio la palabra de Dios y leyendo la Biblia, un día el Señor me convence de pecado, o digamos que un hermano en Cristo que me ama profundamente ve que no estoy caminando como debería y me habla sobre mi pecado y sé que es de Dios. Él está usando la Escritura. Realmente es cierto, he pecado. Cuando Dios me dice a través de la palabra de Dios o a través de la instrucción de otro creyente o de alguna otra manera, cuando Dios me dice que he pecado, cuando Él me dice, has pecado, Pablo, has sido impaciente. La confesión no es solo decir lo siento, la confesión es decir lo mismo. Cuando Dios dice, Pablo ha sido impaciente, la confesión es cuando digo, Señor, estoy de acuerdo contigo respecto a mi pecado. Dices que he sido impaciente. Tienes razón, he sido impaciente. Eso es confesión. Y luego pedir perdón. Perdóname por mi impaciencia. Ahora, así que vemos aquí que aunque un creyente va a ser transformado y seguirá transformándose, incluso un creyente experimentará el cambio y la conformidad a Cristo, todavía tendremos que lidiar con el pecado en nuestras vidas. Con suerte, será mucho menos a medida que crezcamos, pero estará ahí. Y tenemos que enfrentarlo. Y lo enfrentamos a través de la contrición y la confesión, reconociendo que lo que Dios dice sobre nosotros es cierto y confesándolo. Ahora déjame llevarte a otro texto que es muy, muy importante, muy importante.
En el Salmo 119, versículo 11, David dice, en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. ¿Cómo podemos crecer en conformidad con Cristo? ¿Cómo podemos pecar menos? Bueno, una de las cosas esenciales que necesitamos está aquí en el versículo 11, la palabra de Dios. Mira lo que dice, tu palabra he atesorado en mi corazón para no pecar contra ti. Ahora, si estás escuchando esto, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios? La mayoría de las personas, cuando escuchan esta pregunta, inclinan un poco la cabeza y reconocen no suficiente, algunos incluso casi nada. Esta es una de las razones por las que tenemos tan poco poder sobre el pecado, porque pasamos tan poco tiempo en la palabra de Dios. Sabes, no puedes saltarte el desayuno sin empezar a tener hambre. Si te saltas el almuerzo, empiezas a sentirte débil. Te pierdes el almuerzo y la cena y el desayuno, te pierdes las comidas todo el día y al día siguiente probablemente incluso te sientas mal. Bueno, esa es una ilustración física de una realidad espiritual. Necesitas la palabra. A veces la gente viene a mí y actúan como si crecer fuera este gran misterio que nadie puede resolver. ¿Cómo podemos crecer? Y luego les hago esta pregunta. Bueno, ¿cuánto tiempo dedicas a la palabra de Dios? Y su respuesta suele ser, no puede ser tan simple. Muéstrame algún truco o alguna clave para el crecimiento espiritual. Y yo dije, estoy tratando de hacerlo. Necesitas pasar tiempo en la palabra de Dios. Ahora, mira lo que dice de nuevo. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Ahora vamos a cambiarlo un poco. No he atesorado tu palabra en mi corazón para pecar contra ti. ¿Ves? Funciona de ambas maneras. Si vas a descuidar tu estudio de las Escrituras, la memorización y meditación de las Escrituras, entonces estás abriendo tu vida a menos y menos conformidad y a más y más pecar. Ahora, cuando hablo de la Biblia y de estudiar la Biblia, ¿cómo deberías hacerlo? Bueno, no tengo la única manera de hacerlo, pero déjame decirte algo que es muy importante. La mayoría de la gente salta de un lado a otro, leen una porción en un libro y luego tal vez otro capítulo en otro libro y van de aquí para allá y nunca realmente entienden el consejo de Dios. Nunca realmente ven el gran imagen. Recomendaría que si nunca has leído el Nuevo Testamento, comiences en el libro de Mateo y lo leas hasta el libro de Apocalipsis y haz eso varias veces y luego vayas al Antiguo Testamento. Comienza en Génesis y lee todo hasta el Apocalipsis y pasa el resto de tu vida en esa vida. Disciplina, ya sean 3, 4, 5 o 15 capítulos al día. Lo importante es que estás leyendo la Biblia de forma sistemática y comienzas a ver cómo todas las piezas encajan. Comienzas a ver el panorama general de Dios y la visión general con respecto a la salvación de Dios y la voluntad de Dios. Muy, muy importante. Ahora quiero que vayamos al libro de Santiago por un momento y quiero mostrarte algo que a menudo se pasa por alto, pero que ha sido muy útil para mí en mi vida. En el capítulo 1, ¿sabes? Santiago está hablando sobre pruebas. Y luego después de que él está hablando sobre pruebas, Santiago baja y dice esto, versículo 13. Nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Cuando estoy siendo tentado a hacer algo, necesito darme cuenta, antes que nada, esto no es de Dios, y esto no está de acuerdo con la voluntad de Dios, y esto no está conforme al carácter de Dios. Necesito ver el pecado por lo que realmente es, algo que se opone a todo lo que Dios es y todo lo que Él desea. Esto no es solo un pequeño error, esto es hostilidad, es enemistad, es luchar contra Dios y los propósitos de Dios en mi vida. Y así necesito reconocer el pecado por lo que realmente es. No viene de Dios. Y cuando estoy viviendo en este mundo y tal vez una persona me pide que haga algo o hay una posibilidad de hacer algo aquí y lo considero a la luz de las Escrituras y me doy cuenta de que no es algo que Dios querría que hiciera, necesito reconocer que esto no viene de Dios. Soy un hijo de Dios y no debería tener nada que ver con eso. No hay nada. No tenemos
comunión. No hay tregua, no hay unidad con la oscuridad, con el pecado, con el diablo. Y así reconoce que cuando la tentación viene, no viene de Dios y necesita ser rechazada. Ahora versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, cuando viene una tentación y entra en tu mente, haz esto, o mira aquí, eso no es pecado. Eso es una tentación. Eso no es pecado. Se convierte en pecado cuando cedes a ella, cuando te entregas a ello, cuando te dedicas a ello, cuando te entregas a hacer esa misma cosa. Ahí es cuando se convierte en pecado. Pero cuando primero entra en tu mente, mira eso no es tentación. Esto es lo que necesitas entender. No puedes jugar con la tentación. No puedes jugar con el pecado. Te atrapará y te atrapará rápidamente. Si estás trabajando en los campos en India o Pakistán y hay una gran cobra y tienes un machete en la mano y de repente esa cobra se levanta, tú no puedes sentarte allí y hablar con ella. No puedes razonar con ella. Va a atacar en cuestión de 1 segundo o 2. Tienes que cortarle la cabeza o tienes que huir. Tienes que salir de ahí. No puedes jugar con eso. ¿Cuántos niños conocemos, al menos alrededor, que han estado cerca de mí en mi vida, que se han sentado y jugado con serpientes venenosas, pasándolo bien, y de repente se acercan demasiado, se vuelven descuidados, y ¿qué sucede? La serpiente ataca. Cuando ves la tentación, cuando aparece, no juegues con ella, no medites en ella, no pienses en ella, mátala. Aléjate de ella, huye de ella. Nos dicen que huyamos de ciertos pecados. ¿Ves? ¿Recuerdas cuando Caín estaba enojado? Él estaba muy enojado y Dios le dijo, el pecado está esperando en la puerta y su deseo es poseerte. Necesitas darte cuenta de algo. El pecado es como un animal salvaje y cuando se acerca te quiere devorarte, quiere destruirte. La Biblia dice, el diablo es como un león rugiente que busca a quien devorar. Así que no juegues con esto. Córtalo de inmediato. Y aquí hay otra cosa muy importante sobre el pecado. No vayas a lugares donde el pecado sea fácil. ¿Sabes? Algunas veces he tenido que tratar con hombres que han sido convertidos del alcoholismo y me dicen, ¿cuáles son algunas de las cosas que debo hacer? Yo les dije, no vuelvas a los lugares que solías frecuentar, no te juntes con los mismos tipos y no te acerques a esas tabernas y lugares donde solías beber. Aléjate físicamente de ellos. Esto es muy importante. En Internet y otras cosas, nunca te pongas en una posición donde puedas estar solo con la tentación. Construye guardias a tu alrededor para protegerte. Tienes que darte cuenta de lo débil que eres y lo fuerte que es el diablo y lo fuerte que puede ser el pecado y su lujuria. Ahora dice en el versículo 15, entonces cuando la lujuria ha concebido, da a luz el pecado y cuando el pecado ha sido consumado, produce muerte. Otra cosa que debes entender sobre el pecado es mortal. Dices, bueno, soy cristiano. De acuerdo, eres cristiano. Aún así, es mortal. ¿Cuántos hogares cristianos he visto destruidos por el pecado? ¿Cuántos ministerios cristianos ya no están más? A causa del pecado. ¿Cuántos hombres que han sido usados poderosamente por Dios para hacer grandes cosas y luego caen en pecado y eso deshace todo? ¿Eso era bueno antes? El pecado es mortal, es monstruoso. Necesitas temerle, necesitas huir de él. Ahora, versículo 16. Esta es la parte importante al tratar con la tentación. No se engañen, mis amados hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Ahora, ¿qué más deberías reconocer? Cuando venga la tentación, no te dejes engañar sobre la bondad de Dios. ¿Ves? En el jardín, eso es una de las primeras cosas que hizo el diablo. Cuando el diablo estaba tentando a Eva, intentó hacerla creer que Dios no era bueno, que Dios le había prohibido comer de todos los árboles del jardín. Eso no era cierto. Y así
El diablo básicamente siempre te hará pensar, bueno, Dios no te va a ayudar aquí, Dios no va a satisfacer esta necesidad, así que necesitas sucumbir a esta tentación. Te estoy ofreciendo algo porque Dios no te ofrecerá nada. Y necesitas darte cuenta, cuando venga la tentación, no voy a aferrarme a ella. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y tiene algo mejor para mí. Especialmente digo esto a los jóvenes que no están casados. Yo digo, sabes, tienes estas tentaciones y estas oportunidades de cometer inmoralidades y fornicaciones y otras cosas, y son muy, muy fuertes. Mirar cosas en internet muy, muy fuertes y muy, muy malas y muy, muy dañinas para el alma. Pero cuando aparezcan esas tentaciones, ¿qué debes hacer? Reconocer que Dios es bueno, que Él tiene un plan. Él tiene un plan incluso para satisfacer esos deseos físicos que tienes. Él tiene un plan justo y el diablo te ofrece un plan falso. Y cuando veas ese plan falso, debes rechazarlo porque no es lo mejor para tu vida, no es algo bueno para tu vida. Debes esperar porque Dios ha prometido darte cosas buenas. Ahí es donde encuentro una de mis mayores fortalezas contra el pecado al reconocer la bondad y la amabilidad de Dios, que cualquiera sea la tentación que venga, es una falsificación de la bondad de Dios. Es como una hermosa manzana tal vez por fuera, pero está llena de veneno por dentro. Pero todo lo que Dios da es bueno por fuera y por dentro, es bueno en todo sentido. Así que esas son algunas de las formas en que lidiamos con la tentación. Pero vamos ahora, usa algo de sabiduría aquí. Si estás despierto 16 horas al día, estás en este mundo detrás de las líneas enemigas 16 horas al día. ¿Lo ves? Estás escuchando al mundo. Estás siendo influenciado por el mundo. Si no pasas tiempo en la palabra de Dios, cantidades copiosas de tiempo, si no pasas tiempo en oración, si no pasas tiempo en la buena comunión de una iglesia sana con otros creyentes, no vas a poder vencer. Y no salgas ahí buscando que algún evangelista de televisión toque tu vida y te dé poder. No busques algún truco tonto. Eso no te va a ayudar con el pecado. ¿Qué necesitas? Necesitas estudiar la palabra de Dios. Necesitas orar por fortaleza. Necesitas estar en la comunión de una iglesia local muy fuerte bajo ancianos que cuidan de tu alma y bajo ancianos que predican la exposición de la palabra de Dios. Eso es lo que necesitas. Que Dios te bendiga.